Dios les bendiga. Vamos a iniciar con el estudio, vamos a orar y esperamos de que podamos estar reverentes para poner atención a la palabra de Dios. Así que vamos a venir de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, en esta hora tu presencia a través del Espíritu Santo, para que tu Espíritu, Señor, nos guíe a la verdad, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Bendice, Señor, este estudio de tu palabra, podamos conocer los tiempos en los que estamos viviendo, podamos discernirlos y predicarlos, para así preparar tu camino a la segunda venida. Bendice a la iglesia adventista del séptimo día de la esperanza, bendice a sus miembros en general. Si hay visitas, también puedan ellos estar atentos a tu palabra y poder llenarlos de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué se va a tratar el estudio? El estudio se va a tratar de lo siguiente. Vamos a hacer un paralelo entre la Torre de Babel y cómo Satanás va a implementar un falso nuevo orden mundial antes de la venida de Jesús. Y vamos a ver de que es idéntico a lo que pasó en la Torre de Babel. Saben, hermano, me quedo impactado cuando estudio las profecías de Daniel y Apocalipsis. Cuadran perfectamente en la historia. No hay donde dudarlo. Lo que dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y está en la verdad, pues aquí la palabra de Dios. Y vamos a ver de que las profecías poseen un cuadro perfecto y completo, que nos anuncian lo que va a pasar al final de la historia, antes de que Jesús venga por segunda vez. ¿Qué día que vamos a estudiar? Vamos a hacer un paralelo. Ahora, vamos a iniciar. Hay un principio para estudiar las profecías. Es uno de los principios muy vitales, y es que la historia se repite. Lo mismo que pasó en la historia se vuelve a cumplir. Ese es un principio vital para entender la profecía. ¿Por qué razón, hermano? Porque así como Dios es inmutable, que no cambia, también los seres humanos no cambian en el sentido negativo de la palabra. Los mismos errores que cometieron en el pasado vuelven a cometer ¿qué? En el futuro. La historia se repite. Noten lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 al 10. Vamos a usar esa cita. ¿Qué es lo que fue? Es una pregunta. ¿Lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo de ¿qué? Del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? ¿Hay algo? No. Ya fue en los siglos que nos ha precedido. O sea, aquí Salomón nos está diciendo que lo mismo que pasó antes se vuelve a cumplir. No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, vamos a iniciar con el paralelo. Y vamos a notar de que lo que va a hacer Satanás al final de la historia es lo mismo que hizo con el imperio Babel. Interesante. Ahora, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 11,
Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Quiero que notemos los elementos que contiene esta historia. Y si ustedes se los memorizan, van a captar el paralelo perfecto con el Apocalipsis. Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y quiero hacer un paréntesis en esta primera parte. ¿Qué dice que tenía toda la tierra? Una sola lengua y unas mismas palabras. Pregunto, hermanos, antes de este evento, ¿existían idiomas? No. ¿Existía división política en los países? Tampoco. Mire qué interesante. Pregunto, ¿es bueno que en el mundo hayan idiomas y lenguas? ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Es bueno que en los países haya división política? ¿Sabe qué es división política? O sea, usted no puede ir a otro país a menos que usted tenga una documentación. Y saben algo muy importante, hermanos. La división política y diferentes dialectos, eso evita para que las naciones se unan fácilmente. Interesante, van a notar lo que pasó aquí. Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo. Vamos a ver de que las expresiones aquí en esta historia tienen que ver con glorificarse estos constructores a sí mismos. Notemos lo primero que dijeron: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos. No dice edifiquemos, edifiquémonos. ¿Qué significa eso? Que esta construcción iba a ser ¿qué? Para glorificarse ¿qué? Ellos mismos. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos. No dice hagamos, hagámonos. ¿Qué significa la palabra hagámonos? Para sí mismo iba a ser esa construcción, para glorificarse a sí mismo. Hagámonos un nombre. O sea, y se iban a unir, iba a haber una unión bajo un mismo idioma, bajo un mismo nombre, con una sola ciudad y con una sola torre. Sí. Hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. O sea que aquí todavía no habían divisiones políticas ni habían idioma. Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno. Pregunto, ¿qué habían hecho estos seres humanos? Se habían unido. Interesante. Estos son uno y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ahora han comenzado su obra y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea que esta era una unión en rebelión contra Dios. Nada le iba a desistir. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre, ¿cómo? Babel. Porque Babel, ¿qué significa? Confusión. Porque allí Jehová confundió las lenguas de toda la tierra. Desde allí se esparcieron sobre la faz de la tierra. Allí es que empezaron los dialectos y los idiomas en Babel. ¿Por qué eso lo hizo Dios? Porque haciendo eso, el ser humano le es más difícil conglomerarse y unirse en rebelión contra el gobierno de Dios. O sea, las divisiones políticas y que hayan dialectos en el mundo es parte del origen divino en un mundo caído. Porque si no hubieran, imagínense que tuviéramos todos libre acceso a todas las ciudades, no hubieran divisiones políticas y que todos tuviéramos un mismo idioma, eso es más fácil para que el ser humano y la tierra se una en rebelión contra Dios.
lo que pasó en la Torre de Babel. Interesante. Ahora, ¿qué es lo que proponían estos constructores con hacer esta torre y que llegara hasta el cielo? ¿Ustedes creen que tenían una mentalidad sana para hacer esta torre? Miren lo que dice el Espíritu Profecía. En el libro Patriarcas y Profetas, página 99, dice: decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. O sea, era una rebelión. ¿Saben por qué era una rebelión? Porque en Génesis Dios había dicho a los seres humanos, a Adán y Eva, que se multiplicaran y se fructificaran y que llenaran ¿qué? Toda la tierra, que se expandieran, no que se hicieran en un solo y se conglomeraran. Y aquí dice que estos constructores de la Torre de Babel querían ¿qué? Unirse en colonias y para impedir que se esparcieran. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que poblaran y que la enseñorearan. Esto fue dado a Adán y Eva. Ahora, pero estos constructores, noten lo que dice, estos constructores querían fundar una monarquía. ¿Sabe qué es monarquía? La palabra monarquía es un régimen de gobierno. ¿Sabe qué significa? Un solo gobierno dirigido por un solo ¿qué? Hombre. Eso significa monarquía. Monos uno, un gobierno unificado, una monarquía. Y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad serviría como una metrópolis, como una capital. Noten qué interesante. O sea, en Babel iba a haber una metrópolis que iba a controlar ¿qué? Todo lo de la tierra. Y o sea que aquí estamos hablando, hermanos, de un orden global y mundial. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y los haría célebres a su fundador. O sea que esta era una rebelión para ensalzar a los constructores de esta torre. Era una monarquía para ensalzarse ellos mismos y rebelarse contra el gobierno de Dios. Y sigue diciendo cuál también era el objetivo. Dice ahí esa misma cita en la página 2 o en el párrafo 2, dice de que también el objetivo de estos constructores era hacer esta torre, es por si venía otro diluvio, poder escaparse y llegar hasta el cielo y dar evidencias científicas cuál había sido la consecuencia de un diluvio, porque estaban negando que Dios lo había hecho. Imagínense, llegar hasta el cielo con la torre y negar que Dios lo había mandado y dar una explicación científica de que eso no había sido por la mano de Dios que había sucedido el diluvio. Porque según los historiadores, esta Torre de Babel se vino a construir aproximadamente 100 años después del diluvio. O sea que estaba cerquita de lo que había pasado el diluvio. Y esta rebelión era con ese objetivo, escaparse si venía otro diluvio y rebelarse en contra del gobierno de Dios. Ahora, ¿quién creen ustedes de que incitó esta rebelión? Porque este nuevo orden mundial, Babel, lo dirigió un hombre. ¿Saben cómo se llamaba? Nimrod, que era de Noé, bisnieto de Noé. Noten lo que dice Génesis 10, versículo 8 al 8 al 10. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10 dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esa palabra delante es como decir rebelde en contra de Jehová. Por lo cual se dice así de Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, ¿qué? Babel. ¿Quién fue el que comenzó el reino de Babel? ¿Quién fue el que incitó esta rebelión? Nimrod. ¿Y saben qué significa la palabra Nimrod? La palabra Nimrod significa rebelde o rebelión. Y fue el comienzo de su reino Babel, Akkad, Calné, en la tierra del Sinar. Aquí vemos de que en Babel se originó un orden mundial. Querían unirse en rebelión contra Dios, construir una torre para controlar todo en la tierra.
esta ciudad del Sinar, o esta ciudad de Babel, iba a ser como la metrópolis o la capital. Noten qué interesante, todo va a cuadrar al final de la historia en Apocalipsis. Una ciudad que iba a controlar todo el mundo, político y religioso, iba a controlar todo, y la ciudad iba a servir como una metrópoli. Y esta rebelión, ¿quién la iba a dirigir? ¿Quién iba a ser el líder de esta rebelión? ¿O quién iba a controlar este régimen geopolítico? Nimrod. Interesante. ¿Y qué significa la palabra Nimrod? Rebelión. Ahora, ¿saben, hermanos, que esto cuadra perfectamente con el Apocalipsis? Exactamente. Ahora, según Apocalipsis, ¿cómo se llama el sistema de Satanás que va a establecer un nuevo orden mundial antes de que Cristo venga por segunda vez? Y va a ser lo mismo que hizo Nimrod con su imperio Babel. ¿Cómo se llama en Apocalipsis ese sistema de que el diablo lo usa y lo usará al final de la historia para dominar el comercio político y religioso a nivel mundial? Y que este sistema tiene una ciudad en un determinado país en el mundo y tiene un líder. Interesante. ¿Sabe cómo se llama? ¿Alguien me puede decir? Babilonia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Mire cómo se llama a esta ramera de Apocalipsis 17. Y en su frente un nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones ¿de qué? De la tierra. O sea, esta ramera controla a las muchedumbres ¿con qué? Con sus abominaciones. Ahora, pero la pregunta que queremos descifrar en esta hora, ¿qué significa la palabra Babilonia? Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 378. La palabra Babilonia se deriva de Babel. ¿A dónde vimos la palabra Babel? Génesis capítulo 11. ¿Están conmigo, hermanos? La palabra Babilonia significa confusión y se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. ¿Saben, hermanos, que todas las religiones falsas del misterio antiguo tienen su origen ¿a dónde? En Babilonia. Ahí se originó todo, hermano. Todas las religiones paganas tienen su origen en Babilonia. Los antiguos conocían a Babilonia como la cuna de falsas religiones, porque ahí nacieron. Y sigue diciendo la cita: la palabra Babilonia significa confusión, se emplea en las Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Entonces, Babilonia en Apocalipsis, ¿qué significa o qué simboliza? Es un símbolo para representar ¿qué? Al cristianismo apóstata, tanto la madre como las hijas. La madre se llama Babilonia y las hijas son también ¿qué? Babilonia. La madre es ramera, significa que las hijas son ¿qué? También rameran. Interesante, ¿no? ¿Y cómo se llaman las hijas y la madre? Babilonia. ¿Y qué significa la palabra Babilonia? Babel. ¿Y Babel qué significa? Confusión. Interesante. ¿Ustedes creen, hermanos, de que al final de la historia también Babilonia espiritual o apocalíptica se va también a unir en rebelión contra Dios y va a levantar una torre de Babel? Si la historia se repite, ¿sí o no? ¿Creen ustedes de que Babilonia se va a volver a unir y que un hombre la va a liderar? Y que Babilonia va a establecer una capital mundial y que esta Babilonia va a dominar el comercio político y religioso. ¿Sí? ¿Creen ustedes de que se va a volver a cumplir la historia o no? ¿O esto tiene que ver solamente con el pasado? No lo creo, porque Salomón dice: lo mismo que fue, ¿esto qué será? Les voy a demostrar bíblicamente que la historia se repite perfectamente, sin desperdiciar ningún versículo. Babilonia tiene 3 partes. Y mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 16, versículo 19.
Apocalipsis capítulo 16, versículo 19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Cómo fue la ciudad? Dividida. Para que usted divida algo, ¿cómo tiene que estar? Unido. ¿Sí? ¿Y cuántas partes tiene Babilonia? 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Babilonia fue dividida, ¿cuánto? ¿En cuántas partes? 3 partes. Significa que estaba unida. Porque aquí vemos de que entre la sexta y la séptima plaga hace que Babilonia se divida. Dios la divide. Significa que Babilonia, ¿cómo estaba antes? Unida. ¿Cuáles son estas 3 partes de Babilonia? En el versículo 13 nos dice cuáles son esas 3 partes. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Cuántas partes tiene Babilonia? 3. ¿Quiénes son? El dragón, la bestia y el falso ¿qué? Profeta. Son 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Noten, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. ¿Cuál es el propósito de estos 3 poderes, de estos 3 sistemas? Reunirse. ¿Para qué? Para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. O sea, que estos se van a unir no para glorificar a Dios, sino ¿para qué? Para guerrear y pelear ¿contra quién? Contra Dios. Tremendo, hermanos. Ahora, hermanos, ¿quién es el dragón y quién es la bestia y quién es el falso profeta? ¿Ah? Esos temas ya los hemos explicado aquí. ¿Algún hermano se pueda parar y me puede decir quién es el dragón, la bestia y el falso profeta? Esos temas los hemos desmenuzado aquí en este púlpito. Correcto, correcto, sí. Hermano, en Apocalipsis estamos tratando con símbolos. El dragón, aparte de Satanás, que es la serpiente antigua, en el Apocalipsis tiene doble aplicación. Representa a los poderes políticos que el diablo usa para cumplir sus propósitos. El Espíritu de Profecía, en Testimonio para los Ministros, página 39, dice que reyes, príncipes y gobernantes han puesto una bandera y la han levantado y se hacen llamar el anticristo y el dragón. O sea, los poderes políticos, cuando persiguen al pueblo de Dios, están desempeñando ¿cuál función? La función del dragón. La bestia es otro nombre para darle ¿qué? Al papado, al sistema político y religioso. Es la bestia en su fase perseguidora. El falso profeta no es una persona, sino que es un sistema. Tendría que representar ¿qué? A las hijas, o el protestantismo apóstata en su fase perseguidora. Pregunto, al final de la historia, ¿se van a unir los poderes políticos con la religión y las hijas le van a seguir a la madre, según la profecía? Sí, porque según Apocalipsis, se van a unir, ¿para qué? Para guerrear contra el pueblo de Dios y contra el Cordero. ¿A dónde la Biblia habla de que Satanás va a usar a la bestia para establecer un nuevo orden mundial? Cuando hablamos de un nuevo orden mundial, hermanos, estamos hablando una sola religión. Noten, una sola religión, un solo sistema monetario y capitalista que controle también poderes políticos. Un sistema también que tenga la misma ideología religiosa. Y un sistema que tenga una capital en el mundo y que tenga un líder. Interesante, hermano. Pregunto, la bestia, hermano, esto se pone bueno. Vámonos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Una de las plagas, mire dónde cae. Apocalipsis capítulo 16. ¿Ya lo tienen conmigo, hermanos? Vamos a hablar
versículo 10, la quinta plaga. Miren dónde cae la quinta plaga. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Cuál es el trono de la bestia? Su trono, ¿dónde lo tiene? La cátedra, la bestia, ¿dónde lo tiene? Porque ya vimos que la bestia es un sistema político y religioso, es otro nombre para el papado. Ahora, ¿a dónde tiene el trono la bestia? En Roma, especialmente ¿a dónde? En el Vaticano. Pero aquí dice lo siguiente: y su reino se cubrió de tinieblas, y los hombres mordían de dolor sus lenguas. Ahora, si el trono de la bestia es el Vaticano, el reino de la bestia, ¿cuál es? Porque la quinta plaga cae sobre el trono y sobre el reino. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están leyendo conmigo? Ahora, si el trono de la bestia es el Vaticano, porque allí controla todo, ¿cuál es su reino? Que está sobre toda la tierra. ¿Cuál es su reino? Es la religión católica romana. Pregunto, ¿la religión católica romana está en todo el mundo, sí o no? No creo, hermano. Según Apocalipsis está en todo el mundo. Mira, hermano, hasta en los países musulmanes árabes, donde adoran vacas, adoran otras clases de dioses, hay católicos. No importa dónde, qué país sea, hay católicos. El trono de la bestia es el papado, el Vaticano, y su reino es la religión católica. Por medio de la religión controla el mundo. Ahora, ¿quién es el líder de Babilonia? Si Babilonia tenía un líder llamado Nimrod, ¿quién es el líder de la bestia? ¿Quién es la cabeza visible de la bestia? ¿Quién es el Nimrod que controla o que controlará el falso sistema del nuevo orden mundial? ¿Quién es el Nimrod donde a cualquier lugar que vaya en el mundo, los líderes políticos religiosos le rinden pleitesía y lo respetan como que si fuese Dios en la tierra? ¿Quién es? ¿Ah? El Papa. Los papas son los líderes y cabeza visible de este sistema que en Apocalipsis le llama ¿cómo? Babilonia. Ahora, ¿a dónde la Biblia enseña de que esta ramera o esta Babilonia espiritual va a establecer un nuevo orden mundial? Que ya se plantó la base de este nuevo orden mundial. Ya vamos a ver lo que dice Malachi Martí. Ya se plantó, hermanos. Pero estamos viendo los primeros reflejos de este nuevo orden mundial. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 al 4, habla de esta imposición de este nuevo orden mundial. Y es cuando a la bestia se le sane ¿qué? La herida de muerte. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 al 4 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida ¿qué? Fue sanada. Y se maravilló toda la tierra ¿qué? En pos de la bestia. Toda la tierra. Pregunta, hermano, ¿este sistema va a tener todo el apoyo político y religioso del mundo? ¿Lo va a tener? Sí. ¿Qué dice? Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Toda. Y mire cómo dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, ¿quién está detrás de este sistema? Satanás. Cuando se adora a la bestia, ¿a quién se está adorando? A Satanás, al dragón. Y sigue diciendo: quien le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea, que este sistema habrá recobrado ¿qué? Todo su poder. Todo, porque todo el mundo irá en pos de la bestia, hermanos. Tremendo, hermanos. Ahora, cuando dice la Biblia todo el mundo, está hablando ¿en qué contexto? De los impíos.
Porque va a haber un remanente que no le rendirá pleitesía al papado. Interesante. Noten lo que dice Eventos de los Últimos Días, página 116, poderosa cita. Se repetirá la historia. ¿Cómo dice Elena de White? ¿Usted cree que esta mujer se sacó esto de la mente? ¿O se inventó esto? ¿Ah? Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Tremendo, hermano. Se ordenará a todas las naciones, lenguas y pueblos a que rindan culto al falso día de reposo. Pregunta, hermano, ¿qué es la Torre de Babel al final de la historia? ¿La imposición de qué? Del domingo como día de reposo. La Torre de Babel se va a volver a levantar, que es lo mismo, imagen de la bestia. El decreto que ordene el culto de este día, el domingo, será promulgado ¿qué? En todo el mundo. Tremendo, hermanos. Otra cita, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 373. Cuando los Estados Unidos, el país de libertad religiosa, ¿quién le va a ayudar a la bestia que sane su herida de muerte? ¿Quién le va a ayudar? Los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos, el país de libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el día de reposo falso, los habitantes de todo el país y del globo serán incluidos a seguir su ejemplo. Un falso nuevo orden mundial, hermanos. Terrible, hermanos, terrible. Y dice otra cita, Eventos de los Últimos Días, página 116. El reemplazo del verdadero falso día, el reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal. O sea, vemos que aquí todo va a ser universal. O sea, que este sistema va a dominar el mundo con este falso sistema de nuevo orden mundial. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo donde Dios actúe. También Dios va a descender y va a trastornar a los babilonios. Ahora, hermanos, saben, hermanos, de que todo cuadra perfectamente. ¿Saben de que esto mismo pasó con Jesús? ¿Saben de que en los tiempos de Jesús, y se acuerdan la lectura bíblica como decía, ¿qué hacen las gentes? Se amotinan. ¿Qué significa la palabra motín? Consultan unidos para guerrear contra su ungido. Pregunta, hermano, ¿la unidad es buena? ¿Es bueno estar unido? Depende el contexto. Porque Jesús ha dicho que nosotros estemos unidos, así como el Padre y Él están unidos. Pero vemos de que también el diablo busca la unidad, pero una falsa unidad. No sé si ustedes han oído hablar acerca del movimiento ecuménico, cómo religiones se están uniendo en puntos comunes de doctrina con la Iglesia Católica. Como el Papa Francisco hace reuniones y concilios con líderes de todas las iglesias protestantes, musulmanas, hinduistas, y cada día se van uniendo iglesias. Pregunto, hermano, ¿es bueno unirse en ese sentido? No. Porque esa unión está basado ¿qué? En una mentira y un error. Cuando Jesús dijo, únanse, como yo y el Padre somos uno, está hablando que los uniéramos ¿en qué? En la verdad. Santifícalo en tu verdad. ¿Tu palabra qué? Es verdad. O sea, esta unión que está proponiendo el mundo es una falsa unidad. Es una unidad espuria. ¿Y saben que esto pasó en los tiempos de Jesús? En los tiempos de Jesús, los príncipes, que en ese entonces eran los fariseos, los maestros de la ley, los líderes religiosos, se unieron y consultaron unidos. Y se unieron con el poder político de Roma para matar ¿a quién? A Cristo. Y saben algo muy importante, hermanos.
la nación judía estaba dividido en sectas religiosas y todas profesaban ser el pueblo de Dios. Estaban los herodianos, estaban los escribas, estaban los celotes, estaban los fariseos, estaban los esenios. Y cada uno de ellos tenía diferente doctrina y se profesaban ser el pueblo de Dios, israelitas. Y no se podían ver doctrinalmente, se odiaban doctrinalmente. Los escribas no podían ver a los saduceos. ¿Sucede lo mismo hoy, que hay una gran división de sectas y todas creen diferentes cosas? Sí. Pero a la hora de matar a Cristo, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron las diferencias teológicas y se unieron para matar ¿a quién? A Cristo. Se unieron los escribas y fariseos. ¿Saben que al final de la historia va a ser así? Los líderes religiosos van a dejar a un lado sus diferencias teológicas y van a decir, unámonos en amor, porque lo importante ¿qué? Es el amor de Jesús. Dejemos a un lado ¿qué? La Biblia, y unámonos en puntos comunes de doctrina. Pero ¿de acuerdo a cuáles doctrinas? A las que profesa ¿qué? La madre. Tremendo, hermanos. La historia se repetirá. Hermanos, quiero dejar la última parte de una manera ligera. Yo me lleno de impacto. Oigan bien lo que voy a decir. ¿Están despiertos? Yo me lleno de impacto de que mejor los líderes católicos están despiertos y no los protestantes. Quienes están dormidos, dice el Espíritu de Profecía, son los protestantes. El catolicismo no ha cambiado. Siempre mantiene el poder tirano. Permítasele. Y volverá a desatar las persecuciones de la Edad Media. Los protestantes son los que han cambiado y se olvidaron del principio de la reforma, donde los reformadores denunciaron este sistema como la bestia y el anticristo. Hoy ninguna iglesia protestante hace eso, porque cada día se están uniendo ¿qué? A Roma. Los católicos están más despiertos. Quiero hablarles acerca de Malachi Martin. Me gusta citar a este autor católico. ¿Saben quién es Malachi Martin? Malachi Martin, hermanos, es un gran teólogo y erudito católico, más católico que el Papa. Ha escrito muchos libros. El último libro que escribió se llama El Último Conclave, pero uno de los bestsellers ha sido el libro Las llaves de esta sangre. Este jesuita dice en su libro Las llaves de esta sangre, voy a leerle la cita, lo que dice, o insinúa en este libro: quien va a ganar esta lucha para establecer el nuevo orden mundial no va a ser el occidente capitalista ni el comunismo ateo, porque van en picada y ya cayeron, y el capitalismo va en picada también. El comunismo cayó con el derrocamiento del muro de Berlín. Ya solo vemos vestigios. Como Juan Pablo II se unió con Ronald Reagan, ¿para qué? Para derrocar el comunismo en Polonia. O sea que vemos de que el comunismo, hoy solamente tenemos vestigios de comunismo. En esta lucha para establecer el nuevo orden mundial tenemos, dice según Malachi Martin, a Juan Pablo II, a George Bush como representante del occidente capitalista en ese tiempo que escribió Malachi Martin este libro, y el comunismo ateo como a Mikhail Gorbachev, según él, este libro. Pero lo importante es que él dice que esta lucha para establecer el nuevo orden mundial, hay tres sistemas o tres poderes que están guerreando a muerte por establecer un nuevo orden mundial, que es el catolicismo, el occidente capitalista y el comunismo ateo, dice Malachi Martin. Pero Malachi Martin dice: quien va a ganar esta lucha va a ser Juan Pablo II o la Iglesia Católica, porque está basado en la Biblia, según él, porque Cristo edificó la iglesia sobre Pedro, el primer papa. Ahora, interesante es que Malachi Martin dice, les voy a leer la cita, que los que se están oponiendo para que se desarrolle este nuevo orden mundial son los adventistas del séptimo día. La pregunta es, cuando uno lee este libro, La llave de esta sangre, es como que si estuviera leyendo El conflicto de los siglos. Aunque la perspectiva de este tipo es diferente a la que plantea Elena de White en Conflicto de los siglos,
Pero hay mucha verdad. Porque quien va a gobernar el mundo con un falso sistema de nuevo orden mundial, antes de que eso venga, ¿quién va a ser? Va a ser la bestia. Y eso dice Malachi Martin. Pero quienes se oponen a que se establezca este nuevo orden mundial en esta tierra son los adventistas del séptimo día. ¿Qué está diciendo en otras palabras Malachi Martin? Que todas las iglesias protestantes se van a unir ¿con quién? Con el papado. Oigan lo que dice, voy a leer la cita. Las llaves de esta sangre, página 287. Miren lo que dice Malachi Martin. Los adventistas se formaron según en el contexto de la rebelión contra la autoridad y el privilegio del poder que enseña la iglesia romana. ¿Cómo se formaron los adventistas? Como rebelión. Somos rebeldes, está diciendo Malachi Martin. ¿Qué está diciendo Malachi Martin? Somos rebeldes. ¿Por qué somos rebeldes? Somos los únicos que estamos atacando a la iglesia católica. Y inclusive somos los únicos que estamos ensalzando el día de reposo como mandamiento de Dios. Somos los únicos. Y sigue diciendo, habiendo subido a gatas en el avance de la caravana georreligiosa de la iglesia papal, el adventismo ha permanecido desde donde se desembarcó, reteniendo sus profundas objeciones a la autoridad y a la persona de Juan Pablo II. Al echar una mirada a esta rebeldía, ¿qué está diciendo Juan Pablo II? Somos rebeldes. Malachi Martin dice que somos rebeldes. Él toma la posición de que el adventismo contiene algo de toda la rebelión de Dios para su iglesia, la cual puso bajo el cuidado de Pedro. En el día de la recompensa y castigo que todos estos grupos esperan, incluyendo los adventistas, cualquiera sea el elemento de la verdadera religión que cada uno sostiene, sin duda serán integrados en una profesión de completa fe en Cristo. ¿Qué está diciendo Malachi Martin en esta palabrería? Está diciendo que si no los queremos unir con ellos, ¿va qué? Van a haber medidas. Y mire cómo sigue diciendo. Están destinados a sufrir una serie de impactos y mutaciones y adaptarse de grado o por la fuerza al nuevo globalismo. O sea, si no nos queremos unir voluntariamente, vamos a ser unidos ¿qué? Por la fuerza. Hermano, ¿qué le suena esto a ustedes, hermano? A mí me suena, ¿saben qué me suena esto? A otra santa, ¿qué? Inquisición. Tremendo, hermanos. Palabras de un católico. Ni tan siquiera estoy citando a un protestante, ni a un adventista. Estoy citando ¿a quién? A un jesuita, más católico que el Papa. Y sigue diciendo, es imposible que cualquiera de ellos, los grupos que difieren con Roma, pueden mantenerse con fuerza vibrante y progresiva, a menos que permitan que sus principios se amplíen más allá de los confines tradicionalmente observados. Y sigue diciendo, pero inevitablemente, como grupo tendrán que enfrentar alternativas extremas. O se globalizan realmente y por completo son capaces de colaborar o edificar la estructura geopolítica. Y sigue diciendo, la estructura geopolítica o como grupos permanecen firmes, reducidos en números e influencias, finalmente pierden su identidad como parte aparente de este nuevo orden. En otras palabras, Malachi Martin está diciendo que si los adventistas no se someten a este régimen por voluntad, se van a tomar medidas extremas. Esto ya lo había profetizado Elena de White, hermano. En Testimonios para los Ministros, página 37. Noten cómo armoniza Elena de White con lo que dice Malachi Martin. Testimonio para los Ministros, página 37, dice: el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado. Esa palabra pleitesía significa que no lo adorarán o no se unirán con él, honrando el domingo, institución de este poder anticristiano.
Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. ¿Es lo mismo que dice Malachi Martin? Sí. Porque lo que busca el papado es establecer un nuevo orden mundial, y los que se opongan van a ser arrastrados. Y los adventistas van a ser arrastrados, porque no le rendirán pleitesía al papado. Hermanos, queramos o no queramos, la historia se cumplirá al pie de la letra. Se va a establecer un nuevo orden mundial, donde habrá solamente una religión que controlará el comercio político y religioso, un líder, una sola moneda, y los que se opongan a ese sistema van a ser muertos, como lo fue durante la Edad Media. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 567. La palabra de Dios nos ha dado advertencias respecto a este eminente peligro. Descuide estos avisos el mundo protestante y sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será demasiado tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos y recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas, para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurar alguna ventaja, y esta ya se le ha sido dada. Pronto veremos y palparemos el propósito del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca la palabra de Dios incurrirá al oprobio y la persecución. Hermanos, vienen tiempos difíciles y esto no lo podemos evitar. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso con Dios hoy? ¿Cuál es nuestro deber? Nosotros podamos prepararlos y reafirmar nuestro carácter, porque la profecía se va a cumplir al pie de la letra. Habrá otra rebelión contra el gobierno de Dios y se van a imponer mandamientos y tradiciones de hombres por encima de los mandamientos de Dios. Hermanos, lo que siempre digo, hoy es fácil ser adventista del séptimo día, ¿sí o no? ¿Va que es fácil? Es fácil, sí. Y hoy que es fácil ser adventista, es cuando somos más tibios y más flojos en la obra de Dios. ¿Cómo se ruega a un hermano para que agarre privilegios hoy en la iglesia, hermano? Solo falta que se les arrodille, hermano. Hágalo, por favor. En veces cuando uno busca al hermano, mire, lléveme la lectura bíblica. Fí, hermano, que no puedo, o no, busque a otro. O sea, imagínese, hermano, que en la crisis que estamos viviendo en tiempo de paz, la vida espiritual que estamos viviendo en tiempo de paz, imagínese cuando se desate esta persecución. ¿Qué pasará con nuestras vidas? ¿Será que estaremos tranquilos como estamos hoy? ¿Será que defenderemos nuestra fe igual como la defendemos en tiempo de paz? ¿Será que tendremos valor de decir, esta es la bestia y esta es la marca de la bestia? Porque hoy es fácil decirlo. Va que es fácil decirlo desde un púlpito. Y aún así tienen miedo de predicarlo muchos. Hermano, no predique eso porque va a escandalizar a la iglesia, a los hermanos. No predique eso porque va a levantar persecución. Hable de amor, de Cristo. Hable de amor. Yo cuando oigo hablar esa palabra, quizás se me viene a la mente que venga a predicar un poema de amor. Eso es lo primero que me viene a la mente. Que hable de un poema de amor. ¿Qué pasará cuando venga la crisis, hermanos? Que por denunciar estos sistemas, lo van a ir a buscar a su cabeza con machetes, fusiles, para volarle la cabeza. Y no es broma. ¿Qué pasará? Que por defender la palabra de Dios vamos a ser ultrajados hasta por nuestros propios familiares, porque el sistema del anticristo va a gobernar hasta nuestros familiares que no están unidos a la fe adventista. El hermano White dice que nuestros hermanos van a ser ¿qué? Nuestros peores enemigos, porque el hermano se entregará a muerte ¿qué? Al hermano, y los enemigos serán ¿de qué?
los de su propia casa, hermano. Eso lo dice la Biblia también, hermano. ¿Qué será, hermano, de nosotros? Estamos hoy en tiempo, hermano, de paz, y nosotros no vivimos el Evangelio como debemos de vivirlo, no predicamos el mensaje como debe de predicarse, y aún así nos estamos pasando por una crisis de tibieza y no queremos levantarnos del sueño, hermanos. Tremendo, hermanos. Pidámosle a Dios sabiduría y que nos dé ese poder que tanto necesitamos para poder establecer un carácter a prueba de balas y poder mantenerlos firmes en la crisis que se avecina, hermanos. Dios permita eso en nuestras vidas y nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios.